Zacarías capítulo 4 versículo 6 es el pasaje base que vamos a trabajar esta mañana. Yo le rogaría que me preste su atención por este tiempo que vamos a estar en este auditorio, que se concentre en la palabra, que tome nota, que raye, que haga notas mentales y físicas, porque creo que esa es la palabra que el Señor está desatando sobre nosotros. Y vamos a estudiar un poquito el pasaje para tener más claridad y revelación del pasaje de Zacarías capítulo 4 versículo 6. Es necesario irse a leer el libro de Ageo. Si usted no se ha leído el libro de Ageo, le invito a leerlo. Y es un libro muy cortico porque solo tiene 2 capítulos, capítulo 1 y capítulo 2. ¿Quién fue Ageo? Ageo fue el primero de los profetas del post-cautiverio. Los otros 2 que aparecen es Zacarías y Malaquías, pero Ageo es el primer profeta que el Espíritu del Señor comienza a usar para transmitir un mensaje al pueblo que él tenía nuevamente de regreso. El marco histórico de este libro se encuentra el templo de Salomón totalmente destruido. Ciro permitió que los judíos volvieran a su tierra natal y que ellos reconstruyeran el templo. Así que ellos comenzaron esa obra con mucho entusiasmo, comenzaron la reconstrucción del templo que había hecho el hombre de Dios Salomón, pero la obra se detiene. Y bajo el ministerio de Ageo y bajo el ministerio del profeta Zacarías se da nuevamente por terminada la obra. El capítulo 1 del libro de Ageo, hay una palabra profética dada por Zorobabel, gobernador de Judá, y el Señor despierta el espíritu de ellos. Una palabra dada, por Ageo para Zorobabel y para Josué, hijo del sacerdote. Vamos otra vez a recapitular. Este pasaje que leímos de Zacarías capítulo 4 versículo 6 lo entendemos en el contexto del libro de Ageo. Ageo tiene el capítulo 1 y tiene el capítulo 2. ¿Quién es Ageo? Es un profeta. A ese profeta Dios le entrega una palabra que va dirigida para un hombre llamado como Zorobabel. ¿Y para quién más? Para Josué, el hijo del sumo sacerdote, y para todo el pueblo. ¿Quiere saber cuál es esa palabra? Gracias por su entusiasmo. Entonces, Ageo tiene una palabra. ¿Quiere usted saber cuál fue la palabra que Dios le entregó al pueblo? Vamos a leerla. Enterémonos juntos entonces. Mire lo que dice la palabra. Este pasaje bíblico lo encontraríamos entonces ahí en la escritura de Ageo. ¿Cuál fue? Este es el secreto. ¿Cuál fue la palabra que se le entrega a Zorobabel? ¿Cuál fue la palabra para el hijo del sumo sacerdote llamado Josué? ¿Cuál fue la palabra para el pueblo? Aquí está. Así ha hablado el Señor de los ejércitos diciendo. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que se reconstruya la casa del Señor, que no sea reedificada. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho el Señor, el Señor Jehová de los ejércitos: mediten bien en sus caminos, siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan. El que trabaja jornal recibe un jornal en saco roto. Así dice el Señor de los ejércitos: piensen, mediten, analicen, mediten sobre sus caminos. Verso 8: suban al monte y traigan madera y reedifiquen la casa, y pondré en ella mi voluntad
y seré glorificado, ha dicho el Señor. Buscan mucho y hallan poco. Encierran en casa y yo lo disiparé de un solo soplo o en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes y sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de mano. Esa fue la palabra. Otra vez, quiero que quede claro. Zacarías 4:6 comienza dando un aliento al pueblo. No es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. Pero entiendo este pasaje de Zacarías a la luz del libro de Ageo. Ageo, el primer profeta de post-cautiverio, entrega una palabra que el Señor quería transmitir en ese momento. ¿Cuál era la situación que estaba atravesando el pueblo? Que la gente se había dedicado para su propio beneficio. ¿Cuántos quieren grandes casas y hermosas casas? Eso no es pecado. Pero el pueblo de Israel se enfocó solo en su beneficio personal, mientras que el lugar donde Dios se glorificaba, su casa, estaba abandonada, estaba en ruinas. El lugar donde el pueblo se reunía a adorar a Dios estaba totalmente destrozado. Entonces esto desata un juicio, según el libro de Ageo, sobre el pueblo de Dios. Hay una maldición de esterilidad económica, financiera. Todo lo que ellos hacían no prosperaba. La tierra no producía como tenía que producir. La gente hacía sus surcos, las personas trabajaban el arado, hacían buenas siembras, pero a la siembra le entraba una polilla, a la siembra le entraba un gusano y se acababa la producción. Entonces el pueblo tiene una cantidad de interrogantes. ¿Qué ocurre? Así que el Señor utiliza un hombre llamado Ageo. En este contexto yo veo el papel profético en la construcción del templo. Pero quiero llamar profético entre comillas, porque quiero darle la relevancia, la importancia, el foco al Espíritu de Dios. El papel profético, dicho de otra manera, el papel del Espíritu en la construcción del templo. Porque no fue Ageo el que se inventó una palabra. La importancia no es el profeta, sino el Espíritu que opera a través del profeta. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces Dios desata un ministerio profético para despertar el pueblo a los propósitos eternos. Dicho de paso, el ministerio profético, la presencia del Espíritu Santo en una iglesia despierta al pueblo para los propósitos eternos. Se lo voy a repetir otra vez. Una iglesia que tiene un ministerio profético, donde el Espíritu de Dios está hablando, la iglesia es despertada para los propósitos del cielo, para que los propósitos que están en el cielo sean desatados en la tierra. De la palabra profética lo que hace es despertar. Si usted va a vivir el libro del profeta Ageo, entonces termina diciendo el verso 14: y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el pueblo vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos. Hay un problema, que el templo se tiene que construir. Hay un pueblo trabajando por sus propios sueños, sus propias pasiones, sus carros, sus casas, su prosperidad, su tierra, su cosecha. O yo. En ese contexto el Señor dice: sigan enfocados en ustedes mismos. No busquen mi reino, que todo lo que hagan lo juntan y yo se lo soplo y se lo disperso.
Entonces el Espíritu del Señor despierta el espíritu de un líder, un gobernante, Zorobabel, y despierta el espíritu del hijo de un sacerdote, y despierta el pueblo. Todos son despertados por el Espíritu Santo. Este 2025 declaramos en el nombre de Jesús que el espíritu del pueblo será despertado para los propósitos eternos del Señor. Este 2025 declaramos que el espíritu de la iglesia El Camino, cada congregante, cada persona será despertada a los propósitos eternos de Dios en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Dicho de otra manera, tú eres parte de los propósitos de Dios en esta tierra. Tú estás en esta tierra para no solo tener un buen carro y una buena casa. Tú estás en esta tierra para ser bendecido por Dios, pero para que los propósitos del cielo sean manifestados en esta tierra. ¿Cuántos dicen? Entonces, el profeta despierta. Despierta. Para despertar tiene que haber una nación dormida. Tiene que haber adormecimiento, tiene que haber sequedad. Entonces el espíritu profético bate las aguas. Lo que hace es despertar el pueblo a lo que el Señor quiere hacer en ese momento. Ahora, yo veo que el pueblo es despertado, que Zorobabel es despertado, que el pueblo comienza a trabajar en la obra, pero de un momento a otro se desaniman, se desalientan. Hoy estamos a 19 de enero. 19 días de este año, y empezamos con propósitos, y empezamos con muchos sueños, con muchos anhelos, pero puede que en el camino nos comenzamos ¿a qué? A desanimar. ¿Cuántos tuvimos desánimos el año pasado? Bendito sea Dios. Hubo momentos que usted dijo: no, yo no voy a ir a la iglesia. Cuando yo no tenga este problema voy. Y usted no tiene que ir a la iglesia cuando usted esté muy animado. Hay que ir en todo momento para que la palabra de Dios sea la que nos conforte. Pero el desánimo nos saca del camino, nos saca de los propósitos. Pero bendito sea el nombre de Dios, que entonces el espíritu profético comienza a funcionar nuevamente. Primero habló Dios por medio de Ageo. Recuerde que no es una idea de Ageo. Y luego Dios levanta a un segundo profeta llamado Zacarías del poscautiverio. Así que él se levanta y aparece esta expresión que yo les acabo de leer, Zacarías 4:6. Cuando vuelvo al pasaje, encuentro que esto es parte de una visión profética que el Señor le había dado al profeta Zacarías durante la reconstrucción del templo de Jerusalén. En ese momento, el pueblo de Israel se había desanimado, enfrentaba muchos obstáculos, y Zorobabel, el líder encargado de la construcción, se enfrentaba a mucha oposición de sus enemigos externos, agotamiento físico, agotamiento espiritual y agotamiento en el pueblo. Así que Dios le habla a Zacarías y envía un mensaje clave para que esa tarea sea desarrollada. Así que él le dice: la obra será completada no por la fuerza humana, sino por el poder del Espíritu de Dios. Este versículo le aseguraba a Zorobabel, como el encargado de la reedificación, que la tarea sería posible porque Dios es quien hará que la obra sea posible. La obra por medio de ellos no sería por su capacidad personal o su esfuerzo individual, sería por el poder del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así como Dios le envió un mensaje clave a Zorobabel, hoy el Señor le dice a la iglesia El Camino: lo que vas a hacer en el 2025 no será por tu fuerza humana, no será por tus influencias, no será por la plata que tienes en el banco, porque en los próximos años las economías globales serán movidas. Ajá. Los bancos serán conmovidos, la tierra temblará, vendrá espanto en la tierra. Esto es lo que el Señor está diciendo: lo que tú vas a hacer, lo vas a hacer no por tu fuerza ni por tu influencia social, militar, por tu influencia espiritual. Es donde vas a ver la mano de Dios obrar a través de ti. Es por mi espíritu, ha dicho. Alguien debiera decir amén ahí. Entonces Zorobabel es un líder que tiene una tarea muy grande, se siente abrumado. Hay que levantar una construcción, el pueblo está desanimado,
Motivan a uno si no quiere, el otro no quiere, el otro no se dispone, hay desánimo. Entonces aquí el ministerio profético trabaja en una revelación, y la revelación que Dios le entrega a Zorobabel es de quién es la obra. Esa revelación profética viene para animar. Así que el ministerio profético guiado por el Espíritu tiene dos funciones acá. La número uno, para despertar, y la número dos, para animar. El profeta despierta, pero el profeta anima. El profeta dice: Dios lo va a hacer. Dios está contigo, no temas, avanza, avanza. El papel de Ageo fue el de despertar. El papel de Zacarías fue el de animar. Pero quien estaba hablando por Ageo y por Zacarías es el Espíritu del Eterno. Entonces el mismo Espíritu que le habló a Zacarías es el Espíritu que nos habla a nosotros hoy. El mensaje que se le dio a Zorobabel es el mensaje para nosotros hoy. No será por el poder ni por la fuerza, ha dicho el Señor, será por mi Espíritu. Este pasaje nos pone un contraste entre dos fuerzas: la fuerza humana y el Espíritu de Dios. ¿Sí la está viendo? Zacarías 4:6 nos pone en contraste dos fuerzas: la fuerza humana y la fuerza del Espíritu de Dios. La fuerza humana representa la habilidad, los recursos, las estrategias terrenales que nosotros dependemos de ellas para superar los desafíos. Eso incluye nuestro esfuerzo físico, pero no me vaya a confundir porque ya voy a entrar a un detalle más. Entonces no hago nada. No, ya vamos a avanzar. El Espíritu de Dios representa el poder divino que es ilimitado, perfecto y que puede obrar incluso en situaciones imposibles. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted me dice: pastor, ¿quiere decir que entonces mañana me quedo durmiendo hasta las 11 de la mañana? Que no es por mi fuerza sino por el Espíritu del Señor. Entonces no mando la hoja de vida para ese trabajo. Entonces me quedo en la casa sin hacer nada. No, eso se llama pereza. Eso se llama ser holgazán. Lo que estoy diciéndole es que nuestra parte la debemos hacer y dejémosle el resultado al Señor. Hay que madrugar, hay que ir, hay que venir, hay que gestionar, hay que movernos, hay que levantar el teléfono, hay que hacer llamadas, hay que dar pasos de fe. Pero lo que usted esté haciendo, usted está diciendo: Padre, yo estoy haciendo lo posible, tú haces lo imposible. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que este mensaje no solo fue para Zorobabel, es para los creyentes de hoy. Que Dios nos recuerda que no es en nuestras fuerzas humanas. ¿Cuánta gente se sentía poderosa? Y no voy a usar esto para gozarme del dolor ajeno. Dios me libre y me guarde de eso. Simplemente voy a hacer una analogía. Quizá cuánta gente con una casa de 36 millones de dólares en el alto de Hollywood decía que no necesitaban a Dios. Y casas en un día, 2 días, una semana de 36 millones de dólares. 8 millones de dólares, la casa de Paris Hilton, la casa de los hombres más famosos, en 2 días ya no estaban, 3 días ya no estaban, no existían. Porque quizá decían: esto lo he hecho con mi capacidad, esto lo he hecho con mi fuerza, es que yo soy el mejor actor del mundo, es que yo. El Señor te dice: no es en tus fuerzas, es en las fuerzas de Dios. 2025 será un año de una gracia especial, una gracia sobrenatural, que tú vas a decir: ni siquiera lo hice yo, eso lo hizo el Señor. Eso lo hizo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero si usted se tiene que sentar a decir que usted todo lo hizo, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Cuando usted ve lo que el Señor le está avanzando, usted dice: definitivamente no soy yo, porque yo me quedo corto para todo esto tan grande que está ocurriendo en mi vida. Aunque el mundo tiemble y se estremezca, el Señor está diciendo: será mi Espíritu sobre tu vida. Llamamos respuestas, empezando este 2025, que estaban estancadas. Situaciones que estaban amarradas se desamarran en el nombre de Jesús. Procesos que estaban quietos, enviamos la palabra, que no es por nuestra fuerza, sino por el poder del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano. Eso no estaba ahí en el mensaje, pero levante la mano. Diga conmigo: Señor, oramos que todo lo estancado en mi vida se
tranque. Que todo lo que está en espera, termine la espera. Todo lo que está detenido se libere en el nombre de Jesús. Hoy reconozco que no es en mis fuerzas, sino en el poder del Espíritu de Dios. Toma, Señor, mi vida, mis asuntos en tus manos para que tú obres, porque tuya es la gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? En la Biblia se nos habla y se nos muestra un contraste constante de la fuerza del hombre y la fuerza del Espíritu del Eterno. David, cuando enfrenta a Goliat, Goliat es la fuerza humana. Goliat son las estrategias humanas. Goliat es el poder militar de esta tierra, de la carne. Entonces era lo que podía exhibir los filisteos. Y salió este hombre diciendo: mándenme a uno de ustedes del pueblo de Israel, y si yo lo mato, ustedes serán mis esclavos. En burla decía: pero si me matan a mí, en burla, porque él no creía que lo podían matar, entonces nosotros los filisteos seremos sus esclavos. Pero ese día lo que se le olvidó a Goliat es que el Espíritu de Dios estaba en ese campamento. Y el Señor envió a un jovencito llamado David, 17 años, a llevarle unos quesos y unos panes a sus hermanos. Y cuando él llegó, escuchó la declaración de Goliat. Ahí estaban en el valle de Seca, en el valle de Ela, entre Soco y Aseca. Ahí estaba Goliat diciendo: envíemelo. Entonces el muchachito escuchó y dijo: ¿y quién es este perro incircunciso que se ha atrevido a desafiar los escuadrones del Dios Todopoderoso? Bueno, y venga, dígame, el que mate a ese perro, ¿qué le van a dar? El contexto perro ahí es impuro, ¿verdad? Todo lo que no era el pueblo de Israel era considerado como algo inmundo. ¿Quién es ese perro? Yo lo mato. ¿Qué le dan? Le dijeron: no, pues le van a eximir la casa de los impuestos. En este tiempo sería: no va a tener que declararle a la DIAN. Ah, está bueno. Ay, bendito IVA, el Señor lo bendiga. 20%. 19%. Eso no lo va a tener que pagar. Si usted tiene carro, no va a pagar impuestos, rodamiento, no va a pagar luz, agua, internet, gas. Está bueno el negocio. ¿Qué más? Lo van a coronar de honores, de riqueza, le van a dar anillo real, vestido real, y le van a dar la hija del rey. El tipo dijo: eso está bueno. La hija del rey. Así que el muchacho salió a la batalla y dice que tomó su saco pastoril y fue al arroyo, y en el arroyo tomó 5 piedras lisas. Muchos han interpretado ese pasaje diciendo que las 5 piedras son los 5 ministerios, cantidades de aplicaciones. Pero hay otros que aseguran que cuando Goliat desciende al arroyo a tomar 5 piedras, él las toma porque en la Biblia aparece que hay 5 gigantes ahí dentro del pueblo de los filisteos. Este hombre entró con una confianza en el Espíritu de Dios, que él sabía que por piedra había un muerto. Él dijo: al que le ponga el ojo y al que le ponga la piedra lo mato, porque conmigo está el Dios Todopoderoso. Así que él se tomó 5 piedras y dijo: el primero que se me viene Goliat y lo tumbo, y los otros 4 que se vengan detrás los tumbo. No los tumbo yo, los tumba el Espíritu de Dios que está que está conmigo. Así que él se fue contra este gigante paladín, y cuando Goliat lo vio, se puso a reír. ¿Y quién crees que soy yo para que vengas a mí con palos como un perro? Claro, lo estaba tratando ya como un perro. Entonces este niño se levantó, extendió una palabra profética. Pero no fue David, fue el Espíritu de Dios que hablaba a través de David. El Espíritu de Dios moraba en David, y David vio la resolución del problema, porque él dijo: lógicamente yo no lo puedo tumbar en mis fuerzas humanas, pero yo confío en el Dios de Israel. Entonces se le dice: hoy, Goliat, te voy a cortar la cabeza. Mira profecía. Voy a dar tus carnes a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Y sabes por qué? Porque todo Israel y todo el campamento de los filisteos sabrán que aquí hay un Dios en medio de esta tierra. O sea, David no le dijo: todo Israel sabrá que yo soy David, todo Israel sabrá que yo soy el chacho de la película. No. Él le dijo: y sabrá Israel
que hay un Dios verdadero. Y conocerán los filisteos que hay un Dios en esta tierra, porque no es por el poder ni por la fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Cogió la onda y en la primera lanzada de la primera piedra, ¡pah!, lo mató. Se le lanzó y con la misma espada que tenía él le cortó la cabeza. Y recuerde la declaración que le hace David: tú vienes contra mí en la fuerza, tú vienes contra mí en la capacidad militar, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Este 2025 se levanten gigantes, se levanten ataques, se levanten situaciones. Aunque tú vengas contra mí con temor, con intimidación, con miedo, con acusación, yo vengo contra ti en el nombre del Dios Todopoderoso, al que tú te has atrevido a desafiar. Y a ese Dios yo le sirvo, y ese espíritu está dentro de mí. Así que hoy te mato en el nombre de Jesús. ¿Cuántos reciben esa palabra? Los gigantes va a ser los negocios este año. Los gigantes son los hijos. Los gigantes puede ser tu esposa, puede ser tu esposo que no viene a la iglesia, estás en una lucha. Los gigantes es el hijo en las drogas que tú estás clamando. ¿Cuántos gigantes tenemos? Y en el mundo espiritual, ¿cuántos enemigos? Pero el Señor te dice: no te fijes en los enemigos, fíjate de cuántos son los que están contigo. Así como Dios le dijo al profeta: ábrele los ojos, órale, órale, era mexicano, órale al Señor, para que los ojos del criado le sean abiertos. Entonces cuando él los abrió, él dijo que eran malos que estaban con ellos que los que estaban en contra. Lo que te quiero decir es que con todos los problemas que enfrentamos en esta tierra, bendito sea el nombre del Señor, más son los que están con nosotros que los que están en contra. ¿Cuántos dicen amén? Ese es David. Hay un pasaje en la escritura, en 1 Samuel 36, yo he predicado de ese pasaje. Es una crisis muy grande, emocional, psicológica, mental, familiar, de pérdidas que pasa David. Básicamente ellos están en la guerra. Cuando retorna con los guerreros, ¿sabe qué ocurrió? Se les llevaron la mujer, los hijos, todo, los enemigos. Y él llega con sus guerreros. Bendito sea Dios que los que lo tenían que apoyar en ese momento lo querían matar. Dice que todos dijeron: matemos al líder. ¿Cuántas veces usted ha estado así? Que con la gente con la que usted quisiera confiar es la gente que lo quiere matar. Aquí él dice en el versículo 36, capítulo 36 de 1 Samuel: y David ahora se encontraba en gran peligro, porque sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos y sus hijas, y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero lo lindo está acá. O sea, no solo a los valientes se les llevan la familia, a David se le llevaron las mujeres. No las mujeres, las mujeres. ¿Cómo la ve Ivancito? No las mujeres, las mujeres. Se le llevaron los hijos, destruyeron el lugar. Y no solo esto, ahora los guerreros están diciendo que lo van a matar a él porque están pasando por esa prueba. Pero si usted termina el versículo, dice la palabra: pero David se fortaleció en el Señor. Otra versión diría: pero David encontró fuerzas en el Señor. Que este 2025 sea para encontrar nuevas fuerzas en el reposo de su presencia. Donde no hay fuerzas, venga el aliento de Dios a la iglesia, al camino. Donde sentimos que no podemos seguir avanzando, entonces va a venir la fortaleza de Dios. Pero David se fortaleció en el Señor. ¿Sabe usted por qué todavía está caminando en la fe del Señor? No porque usted es muy bueno, es por la gracia de Dios. Y segundo, porque usted ha buscado en sus crisis la fortaleza en el Señor. ¿Cuántas veces usted vino a la iglesia que usted no quería venir? ¿Cuántas veces usted vino a servir a la iglesia y no quería servir? Hay gente que quiere estar en las condiciones más óptimas para poder servir. Hay gente que quiere estar ya levitando para poder servir, pero hemos servido a veces con dolor de cabeza, con malestar, con una crisis familiar, con un problema personal, con una situación chocante en nuestro interior. Pero hemos sabido que si nos apartamos del Señor, ahí no tenemos ya ayuda. Encontramos nuestra fortaleza en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Usted cree que el pastor de esta iglesia no tiene problemas? No, no tiene.
La diferencia es que encontramos la fortaleza en el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay un pasaje hermoso de la fuerza del Espíritu de Dios en los días de Josafat. Dice que Josafat iba a salir a la guerra y le llegó una noticia que lo estaban rodeando, y en ese momento él entró temor. Eso es lo normal de los seres humanos. Sentimos temor, sentimos miedo. ¿Cuántos hemos sentido temor, miedo, angustia? Todos. Ansiedad, una noche que no dormimos, un negocio que no sale, una firma que no llega, un depósito que no llega. Todos enfrentamos temores. No puedo decir que no, todos enfrentamos temores. Y Josafat sintió temor, pero dice la palabra que Josafat se fue y se humilló delante de Dios. Y en medio de ese temor, él dijo: Señor, ¿qué haremos? Y convocó a la nación al ayuno. Y mientras ayunaba, el Espíritu de Dios, recuerde otra vez, el ministerio profético no parte del profeta, sino de la intención del Espíritu. Porque el profeta es un instrumento, pero el que habla es el Espíritu. En los días de Ageo, el Espíritu habló por Ageo. El importante no era Ageo, era el Espíritu de Dios en Ageo. En los días de Zacarías fue el Espíritu de Dios el que animó al pueblo por medio de Zacarías, su instrumento. Pero ahora aquí el Señor necesita animar a Josafat y a todos los guerreros y al pueblo. Y se levanta un muchachito llamado Jaasiel y dice: no temáis, no tengan temor. El Señor dice que alaben, y que mientras nosotros alabamos, Él se va a glorificar. ¿Cómo la ve? Una locura, es una tontería humanamente, una torpeza humanamente hablando. ¿Cómo yo me voy a poner a cantar acá y afuera hay 5 manes con pistolas? Y venimos ya no por el pastor, por un hermano ahí de la iglesia, otro. ¿Quién canta ahí? Ahí uno no le canta ahí: levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. No, es complejo. Pero él se deja instruir por Dios y comienzan a glorificar el nombre de Dios. Esa es la fuerza de Dios. Y mientras ellos alababan y dependían de Dios, el ejército enemigo se confundió y entre ellos se mataron, y Dios le dio la victoria a Josafat. Sansón confió en sus propias fuerzas. Recuerde que Sansón era conocido por la fuerza física extraordinaria que venía por su voto nazareo de su relación con Dios. Pero un día llegó a confiar en su fuerza y no en la dependencia de Dios, en su autosuficiencia, y eso lo llevó a revelar su secreto a Dalila. ¿Recuerdan a Dalila? ¿Cuántas Dalilas por ahí caminando? Oh, por eso. Y Dalilos. Entonces esa Dalila llegó a la iglesia y le decía: ay, Sansón, pero porque hoy sábado en la iglesia no me... Entonces le insistió tanto que dice que, ¿cómo es que dice la Biblia? Dice que lo llevó como en un agotamiento mental, lo asfixió, lo llevó a presión, hasta que él le contó el secreto. Él confiaba en el poder de Dios, pero él dijo: volveré y me levantaré esta vez como todas las otras veces. ¿Sabe cuál es lo delicado en nosotros? Que hemos venido trabajando en nuestras fuerzas humanas, porque somos imperfectos todos. Pero nos acostumbramos tanto a eso que creemos que siempre la vamos a seguir sacando del estadio en nuestras fuerzas. Entonces llega un momento que el Señor dice: hágale pues. Porque Sansón dijo: volveré y me levantaré como las otras veces. Pero ese día el Espíritu del Señor ya no estaba sobre él. Se lo llevaron cautivo, lo pusieron a moler como un burro, le sacaron los ojos y le cortaron el cabello, y pasó a ser el escarnio y la burla. Lo que nos hace agraciaditos, lo que nos hace bendecidos, es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Lo que hace que nosotros haya una gracia no es usted ni soy yo, es el poder del Espíritu de Dios el que nos da gracia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces Sansón terminó moliendo, y en medio de esa angustia, en medio de esa soledad, él sabía que él había dependido de él mismo. Entonces fue a unas columnas, recuerden el pasaje bíblico, y él clamó al Señor y recordó que no era por el poder ni por la fuerza, sino que era con el Espíritu de Dios. Y clamó al Eterno, y el Eterno vino sobre él, le dio nuevas fuerzas, derribó las murallas y cayeron 7,000 muertos. Mató 7,000 filisteos, más de todos los que mató en toda su vida, en toda su existencia. Lo que el Señor le recordó a Sansón es que cuando dependemos de Él, tenemos resultados mejores que cuando dependemos de nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén?
Y la palabra que fue para Sansón es la palabra para usted y para mí hoy. Cuando tú dependes de mi presencia, vas a ver la mano de Dios obrando a tu favor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sansón encuentra esa revelación nuevamente. Otro hombre que confió en la fuerza humana fue Abraham. El Señor llamó a un viejito. Ay, serás un padre de multitudes. Y él fue y miró a la viejita y le dijo: mi amor, hoy va a haber avivamiento. Y Sansón, Abraham se quitó la camisa. Ya un anciano de 99 años, baby. Y Sara se quitó la pijama y le dijo: no, póngasela. Intentaron tener la promesa. Y en la primera ocasión, César, nada. Hicieron la tarea por segunda vez y nada. Y el viejito dijo: no, esto es mucho trabajo. Cuarta, nada. Y nada. Entonces él dijo: no, ya Dios nos dio la promesa, pero necesitamos meterle fuerza humana. Ahora, ¿en la tarea Abraham tenía fuerza humana, sí o no? Los que son, aquí no está Ingle Kids, bueno, yo hablo así. En la tarea que tenía Abraham y Sara, ¿tenían esfuerzo físico, sí o no? Mero esfuerzo físico, qué bendición. Porque está la promesa y está el trabajo humano, no se puede separar. Pero cuando sacamos a Dios de la ecuación y solo creemos que es en nuestras fuerzas, él fue y habló con la mujer y le dijo: Sarita, mi amor, mire que ya hemos intentado mucho, mi hija. Dios nos dijo de la promesa, pero ahí tenemos a Agarcita, que está linda. ¿Usted me dejaría esta noche esfuerzo físico con ella? Entonces ya le dijo: hágale, mi amor. Y de ahí salió una generación, los ismaelitas. Ismael, que es el conflicto en Medio Oriente hasta el día de hoy. ¿Qué problema? Porque Ismael es el resultado de la fuerza humana. Ismael es el esfuerzo del hombre, pero Isaac es la promesa y es la fuerza de Dios. Isaac es con el poder del Espíritu de Dios. Así que él desobedeció y fue y buscó el esfuerzo humano. Y ahí fue cuando Dios no tuvo bendición sobre la vida de este varón, sobre la descendencia o el propósito de Dios. No era Ismael, el propósito de Dios era Isaac. Así que este 2025 vamos a confiar en el poder de Dios y no en nuestros recursos. Vamos a enfrentar situaciones, adversidades, donde vamos a sentirnos con fuerzas insuficientes, problemas financieros, crisis familiares. Los pastores y los hijos de los pastores también tienen problemas. Los profetas también tienen problemas. Los apóstoles también lloran. Los más recontra hiper mega contra super superados apóstoles también tienen dificultades. Solamente que hay un lugar donde está nuestra fortaleza. Porque nosotros nos cansamos, nosotros nos debilitamos, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, correrán, se van a levantar como las águilas. Y usted me dice: no tengo fuerza. No se preocupe, que no será en sus fuerzas, será en la fuerza del Señor. Zorobabel no podía reconstruir el templo solo. Usted y yo tampoco podemos cumplir con los propósitos de Dios por nuestra propia cuenta. Cuando se siente incapaz este año, ora al Espíritu Santo. Cuando te sientes sin fuerza, arrodíllate delante del Señor y recuerda que nuestras debilidades son las oportunidades que Dios usa para Él manifestarse. Recuerde lo que expresó San Pablo en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 12, versículo 9. Pero Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Haz tu parte. Haz tu parte. Madruga, proyecta, escribe, sueña, raya, contacta, llama, toca puertas y déjale el resultado al Señor. Usted levanta temprano y dice: Señor, yo en mi fuerza no sé qué hacer. Hoy es un día nuevo. Ponme contactos, colócame personas, haz conexiones de oro, quítame los que no me sirven, acércame los que me convienen y haz tu parte, Señor. Dios le pidió a Zorobabel que se quedara durmiendo. Dios le dijo a Zorobabel: tranquilo, mi hijo, que esas murallas se levantan solas. No, ellos van a reconstruir el pueblo,
va a reconstruir con los sacerdotes y usted va a liderar esa obra. Hay que madrugar, hay que trabajar, hay que esforzarse, pero usted va a recordar que solo yo soy el que te va a dar el éxito final si tú dependes de mí. Así que el 2025 será un año de la dependencia del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo: 2025, el año del Espíritu. El año del Espíritu. La victoria en cualquier área de nuestra vida vendrá dependiendo del Espíritu Santo. Y quiero que usted levante sus manos ahí donde está y diga conmigo: Señor, ayúdame a confiar en tu Espíritu, mas no en mis propias fuerzas. Este año, cuando enfrente desafíos, recuérdame que no es por mi poder ni por mi fuerza, sino por tu Espíritu, que se van a cumplir tus propósitos en mi vida, en mi familia y en mis generaciones. Diga conmigo: 2025, el año del Espíritu. Dale un aplauso al Señor. Vamos a hacer lo siguiente. Nadie se va todavía. El que se salga no vuelve a... Vamos a estar hasta el final para la declaración profética y para contarles las dos noticias. ¿A cuánto les gustan las noticias buenas? Yo les voy a dar esa noticia, pero primero vamos a hacer una proclama profética. Colóquese sobre sus pies con esta palabra. Les voy a pedir un favor, si ustedes pueden imprimir esta palabra de Zacarías 4:6. Yo voy a pedirle a David Zampayo, está por ahí, si no mañana le digo. Ahí está. Vamos a poner Zacarías 4:6, David, en plotter gigante atrás en ese espacio que está allá, y le vamos a poner unas luces que lo alumbre, que diga: no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, ha dicho el Señor. Amén. Tome ese texto bíblico para este año y póngalo en la mesita de noche, póngalo en la nevera, póngalo en algún lugar. Si quiere tomarle foto, ahí está, para que, mi amor, un momentico, para que los hermanos le puedan tomar foto. Zacarías 4:6. No es por el poder ni por la fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Voy a pedirle a mi esposa. Hoy, como pastores, queremos hacer esta declaración profética. Es un manto sobre su vida, sobre esta casa. Y yo quiero que mientras que la leemos, usted pueda hacer ese amén. Amén significa sí, lo acepto. Así que en este momento vamos a dar inicio a esa declaración profética, el año del Espíritu. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En este nuevo año 2025 declaramos proféticamente que el Espíritu de Dios será el motor, la guía y la fuerza que transformará cada ámbito de nuestras vidas. Este será el tiempo en que la dependencia total de la presencia divina marcará la diferencia entre caminar en nuestras propias capacidades y experimentar el poder sobrenatural de Dios. Declaramos que este será el año en que las cadenas serán rotas, no por nuestras habilidades, sino por el mover del Espíritu Santo. Las fortalezas del pasado, los temores que nos detuvieron y las dudas que oscurecieron nuestro camino serán desmantelados por el poder del Espíritu que opera en nosotros. No será por estrategias humanas ni por nuestro intelecto, sino por su Espíritu. Tomará el control el Señor de nuestras vidas y nos llevará a nuevas dimensiones de fe, de obediencia y de victoria. Profetizamos que este será el tiempo en que veremos lo imposible convertirse en posible. Las puertas cerradas se abrirán, no por influencia, no por conexiones humanas, sino porque el Espíritu de Dios abrirá camino donde antes no lo había. Este será un año de milagros visibles, donde los testimonios de su poder dejarán a todos maravillados y el nombre de Dios será glorificado. Declaramos que este será el año de una nueva
Los altares de adoración serán restaurados en los hogares, en la iglesia y en nuestros corazones. El fuego del Espíritu arderá con más intensidad y los corazones que estuvieron apagados serán avivados nuevamente. Vendrán tiempos de búsqueda profunda, donde el clamor por su gloria será respondido con manifestaciones tangibles de su poder. Profetizamos que el 2025 será un año de visión y de dirección divina. Dios derramará revelación fresca sobre sus hijos. Se levantarán hombres y mujeres con sabiduría del cielo para tomar decisiones basadas en la dirección del Espíritu. Los que antes caminaron sin propósito recibirán claridad, y los que estaban estancados comenzarán a avanzar con pasos firmes, dirigidos por la mano poderosa de Dios. Declaramos que ese será un año de total dependencia de su presencia. En nuestras debilidades, su fuerza será perfeccionada. Reconocemos que no somos suficientes por nosotros mismos, y al rendirnos a Él, su gracia nos levantará y nos hará superar cada obstáculo. Este año no dependeremos de recursos materiales ni de las fuerzas humanas, sino que veremos la provisión sobrenatural de Dios en cada necesidad. Profetizamos que este será un año de cosecha espiritual. Las semillas que se sembraron con lágrimas germinarán, y veremos a muchos venir a los pies de Cristo. Familias enteras serán restauradas y el evangelio avanzará con poder, porque no será por esfuerzo humano, sino por el mover del Espíritu de Dios que está sobre su iglesia. Finalmente, declaramos que este será un año donde la gloria de Dios cubrirá nuestras vidas como las aguas cubren el mar. No caminaremos en nuestras fuerzas, sino que viviremos bajo el lema eterno de Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos aplauden la gloria de Dios? Mueva su cabeza, sus manos ahí. Diga conmigo, este es el año del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Voy a pedir que tome su asiento un momento.